Buenos días, tardes o noches. ¿Qué tal? Les habla de Gloomy. Finalmente, luego de tantas semanas, aquí el último capítulo de Slenderman en la Tierra de Oo. El próximo domingo, o a más tardar el lunes, estaré subiendo el tercer capítulo de Mundo Radioactivo, y luego continuaré con La Luz contra la Oscuridad ya que necesito tiempo para pensar. Después de todo, La Luz contra la Oscuridad es la serie que más me cuesta hacer. Por cierto, acerca de la historia de Five Nights at Freddy's, he decidido seguirla. Aunque me tomará algo de tiempo, pero ahora que estoy de vacaciones intentaré terminar La Luz contra la Oscuridad y subir algunos creepypastas. Al ser este el último capítulo, dura algo más de lo normal. Si se les resulta muy pesado, pues les recomiendo verlo por partes. La verdad me gustaría decirles la historia de cómo hice esta saga que fue tan aceptada por la mayoría de ustedes, pero no pienso en aburrirlos con eso. Así que sin otra cosa más que decirles los dejo con Slenderman en la Tierra de Oo 9. Debía controlar mi fobia al mar si quería cumplir mi objetivo. En mi mente me decía frases con las cuales me alentaba para no ceder ante el pánico. Desplazándome con ambos brazos, nadé hasta la base del portaaviones. Había pensado en impulsarme desde allí para ponerme en la pista de este y asesinar a quienes estuviesen allí, pero se me ocurrió algo mejor. Nadé hacia la base de uno de los barcos de menor tamaño, formé una gran flecha y se la lancé, atravesándolo, y haciendo que el agua ingresase por el agujero. Formé una flecha más, y se la lancé atravesando por segunda vez su carcasa. Me desplacé de nuevo al portaaviones tras comprobar que mi plan había funcionado e hice lo mismo. Sin embargo, a pesar de mis esfuerzos, mis ataques apenas abollaban y producían pequeños agujeros en las carcasas del portaaviones. Seguí intentando, sin éxito, y luego salí a tomar aire. Al hacerlo, los tripulantes del portaaviones. Seguí intentando, sin éxito, y luego salí a tomar aire. Al hacerlo, los tripulantes del portaaviones me señalaron mientras gritaban excitados: «¡Allí está!». Enseguida un grupo de personas armadas se pusieron al borde de lo que la embarcación les permitía. Y estando a una distancia de 2 metros de altura intentaron dispararme. Maldije por lo bajo y me volví a zambullir en el agua. El impacto de sus tiros atravesaban el agua. El impacto de sus tiros atravesaban el agua, dejando rastro de la trayectoria que tomaron. Debo cargarme a los tripulantes primero antes que alguno de ellos. Justo cuando decidía si me tumbaría primero a la embarcación o a sus tripulantes, una bala impactó en mi hombro izquierdo, produciéndome un grito, que tras abrir la boca se metió una gran cantidad de agua salada dentro. Por reacciones involuntarias empecé a toser en un intento de escupir el agua que tenía, pero todo aquello era ridículo. Pues lo único que conseguí fue que más agua se metiese en mi cuerpo. Al final me vi obligado a sacar mi cabeza fuera del agua para recuperar el aliento. «Allí está, mátenlo antes que acabe con nosotros», dijeron los que me vieron asomar mi cabeza. 2 de las embarcaciones menores se acercaban a mi posición con sus tripulantes asomados por los costados de las embarcaciones con armas en mano. A pesar que mi brazo derecho estaba prácticamente roto, los estiré, y desde el centro de mi palma expulsé con fuerza una gran cantidad de hielo, impulsándome unos metros sobre el agua. Formé 2 alas de hielo que salieron por detrás de mi espalda, y estando en el aire empecé a lanzar dagas de hielo a mis costados. La respuesta del enemigo fue casi instantánea. A diferencia de sus compañeros en la otra gran embarcación, ellos no dudaron en dispararme. Me envolví en una gruesa esfera de hielo, y me dirigí contra la pequeña construcción del otro portaaviones. Al impactar, la esfera de hielo que me rodeaba se rajó, pero había atravesado el puente de mando. Me quité la esfera de encima, separándola en fragmentos, los cuales detuve y lancé contra todos los que estaban cerca de mí. Descendí apurado, y empecé a congelar todo a mi paso. Objetos inanimados, aviones, personas, partes del barco. No me importaba nada, tan solo quería asesinarlos y no dejar a nadie en pie. Mientras avanzaba congelando, y por consecuencia, asesinando a quienes se me cruzaban en el camino, una bala impactó en mi pantorrilla derecha, haciéndome caer de cara. Volteé y vi a un chico apuntarme nervioso con sus piernas temblorosas. «¡Maldito infeliz!», le grité mientras lanzaba un disco de hielo que al impactar con su cuerpo lo corté en 2. A duras penas me puse de pie, pero solo para que más balas impactasen en mi cuerpo, y cayese de rodillas sobre el asfalto. Golpeé con mi puño derecho el suelo mientras me mordía los labios para no gritar. Una bala más impactó en mi cuerpo, tumbándome de nuevo. Intenté levantarme por tercera vez, pero fui pateando en el rostro. «Por favor, ayúdame, corona de hielo. Libera tu verdadero poder y permíteme utilizarlo».
No me importa si me alteras o si me quitas recuerdos, por favor, ayúdame a vengarme de quienes liberaron el virus que se llevó a los que más quería, por favor, ayúdame. Grité mientras intentaba comunicarme con el espíritu que residía en la corona. De pronto sentí una fuerza descomunal en mi cuerpo, ya no me sentía cansado ni adolorido, sino por el contrario. Un aura cortante se liberó alrededor de mi cuerpo, partiendo en dos a quienes me rodeaban. Miré la pista del portaaviones, y vi que uno de los cazas intentaba despegar, sea para huir o atacarme. Pero como si fuese una reacción automática, extendí mi brazo derecho que debía estar roto, y disparé una daga contra la llanta. Esta al reventar le quitó la estabilidad al avión, el cual cayó a un lado pero siguió avanzando hasta finalmente explotar. Sentí que algo se aproximaba, y al voltear vi como 5 balas se dirigían hacia mí. No obstante, estas se movían extremadamente lento, así que las pude esquivar con facilidad. Me aproximé velozmente hacia los soldados, quienes aún no parecían haberse dado cuenta que ya no estaba allí. Formé una espada de hielo, y aprovechando que ellos se movían mucho más lento que una tortuga, les amputé algunos de sus miembros. Para que cuando el tiempo regresase a la normalidad, se llevasen un regalo de mi parte. Cuando todo recuperó su velocidad normal, los 3 soldados cayeron al suelo. Uno se desplomó simplemente porque le amputé sus brazos y piernas, otro porque lo corté de cintura abajo. Y el último, por partirlo en 2 de manera vertical, empezando por su cabeza, y terminando en su entrepierna. A pesar que era yo, sentía como si alguien hubiese tomado posesión total de mi cuerpo y lo usase para asesinar a mis enemigos. No era que me quejase, solo que sus métodos de asesinar ya eran muy sádicos. Pero no debía de tener piedad de mis enemigos, además que a toda costa tenía que evitar que llegasen a desembarcar. Tomé vuelo alejándome del portaaviones, y mientras estaba en el aire formé 5 flechas de gran tamaño al igual que la anterior y se las lancé a la embarcación. Miré a mis alrededores, y vi cómo de los acorazados y del portaavión restante luces parpadeantes acompañadas de sonoras explosiones aparecían en distintas zonas de la armada enemiga. Seguidas de estas, bolas de metal, de distintos tamaños se aproximaban hacia mí. A pesar que estas representaban un serio peligro para mí, no podía dejar de reír a la vez que formaba capas de bloques de hielo a mi alrededor, las cuales recibieron los impactos. Y cuando estos terminaron entre risas dije: ahora es mi turno. Extendí la palma de mi mano derecha, y al igual que en mis ataques anteriores, del centro de esta se formó una esfera de hielo que fue aumentando rápidamente de tamaño. Tomen una cucharada de su propia medicina, exclamé mientras lanzaba con ferocidad la esfera de hielo hacia el portaavión restante. Esperé que se le acercase, y a unos metros de este, reventé la esfera que había creado, y los fragmentos de esta los lancé alrededor del portaavión. Sabía que mi cuerpo estaba siendo controlado, al igual que una marioneta, pero no hacía nada por recuperar de nuevo el control. Después de todo, había sido yo quien le pidió ayuda al espíritu que residía en la corona. Entonces se me ocurrió una teoría para comprobar si alguien más ocupaba mi cuerpo. Sin embargo, a pesar de los ataques que recibí, en un acto que le hubiese dejado la boca abierta a más de uno, esquivé la mayoría, y las que no, las congelé y regresé. Mi cuerpo formó sin mi consentimiento 2 espadas hechas de hielo, y descendió en tacleada al portaavión. Para luego, como si de una máquina cuyo objetivo fuese el de asesinar todo ser viviente se tratase, empecé a atacar a todo ser que veía moverse, poseyese vida o no. Quienes todavía se hallaban allí, dejaron de pelear y comenzaron a huir despavoridamente evitando ser congelados, o asesinados. Porque al atrapar a alguien, congelaba sus extremidades, y tras chasquear el dedo, el hielo, que conformaba sus brazos y piernas se rompían. Dejando caer al ensangrentado cadáver para que se retorciese y chillase de dolor hasta la muerte. Seguí avanzando y congelado todo a ser vivo que veía. Por momentos, pasaba por mi cabeza la idea de simplemente congelar todo y luego destruirlo, pero un deseo muy dentro de mí que había surgido de repente no me dejaba hacerlo. Ya que por alguna razón, primero me quería divertir con mis enemigos antes de finalmente ocasionarles la muerte. E incluso, tanto los acorazados como el portaavión restante habían, o estaban girando en 180 grados para volver a su isla. Seguí avanzando, y una vez que ya todos allí se hallaban muertos, y que varias partes de la embarcación estaban incendiadas, formé de nuevo un par de alas, y volé hacia el acorazado más cercano. Cuando estuve volando el espacio de este, con ambas manos apuntando a los cielos, lancé una inmensa esfera sobre el barco, el cual se hundió luego de hacerse trizas.
Cuando descendí a la cubierta, noté que no había nadie allí, me sentí frustrado, como si quisiese ansioso una batalla, pero al no encontrarla, empecé a destruir todo. Obligando finalmente a mostrarse a los tripulantes, quienes con una voz prácticamente ahogada me rogaron que no les hiciese daño. Empecé a reír, no podía creer que un gran número de marineros altos y fornidos habían llegado a tales puntos de tenerle miedo a un simple niño de 15 años con problemas mentales de rencor y unas habilidades especiales. Sin embargo, al hablar, noté que mi voz no era a la que me había acostumbrado, sino parecía como si dos o más voces hablasen en tiempos muy similares, solo que una estuviese por una milésima de segunda retrasada, generándome un ligero eco. Llévenme de vuelta a la costa en donde se dirigían, les ordené, y si lo hacen, tal vez les perdone la vida. Al principio todos se miraron, como si no quisiesen hacerlo, entonces mi cuerpo formó un cuchillo y se lo clavó en el ojo de uno de los tripulantes, quien luego de soltar un alarido chillido se desplomó mientras llevaba su mano derecha al ojo, para notar que ésta se había manchado con su sangre. ¿Y ahora lo harán?, pregunté. A continuación, los 34 tripulantes asintieron temblorosos con la cabeza. ¿Quién controla esta nave?, preguntó mi cuerpo. De entre ellos, apareció un chico de rasgos asiáticos, de baja estatura, cuya piel tenía un tono ligeramente amarilla, quien me dijo tímidamente que él era el capitán. Llévenme al lugar al que se dirigían, exigí, y creo que no es necesario que se los repita, pero aún así lo haré. Si intentan algo en mi contra, no dudaré en cortar sus cuellos y colgar sus cabezas en una asta. Los marineros se miraron asustados, como si supiesen que de todas formas terminarían así hiciesen lo que hiciesen. ¿Dónde está el puente de mando?, pregunté sin consentimiento. No sabía qué era lo que había dicho, tan solo de mi cabeza había salido esa palabra que desconocía. Fue como al ponerme por primera vez la corona, que al hacerlo a mi mente vinieron imágenes y vídeos de lo que pasó en la guerra de los champiñones. Solo que varias de las cosas que había visto ya no las recordaba. Esperen, ahora que lo pienso, me quedaré en la cubierta, ustedes sigan haciendo sus... Un sonoro disparo se escuchó, y de repente sentí que me costaba mover el cuello y que la cabeza me pesaba. Dirigí una de mis manos a la parte trasera de mi cuello, y sentí un pequeño agujero por el cual brotaba un espeso líquido. Llevé mis dedos a la altura de mis ojos, y vi cómo la sangre manchaba mis yemas. Me costaba mucho moverme, me giré y vi que detrás de unos barriles se encontraba un chico con un rifle que me apuntaba a la cabeza. Volteé de nuevo y vi cómo los 30 marines se esbozaban amplias sonrisas en sus rostros. Me giré de nuevo y vi a los tripulantes acercarse a mi malintencionado. El chico que me había disparado con su francotirador se me acercó, y desde atrás me dio una patada en la espalda, tumbándome al piso. Uno de ellos colocó su rodilla sobre mi espalda, tomó mis manos y las ató. Entre dos de ellos me tomaron de los sobacos y me pusieron de pie. Todo el cuerpo me pesaba, mis ojos se cerraban, tan solo veía a los demás reírse mientras intercambiaban miradas. Lo único en lo que pensaba era en la muerte. Recordaba varias de las cosas que hice con mis amigos. Aunque la mayoría de ellos ya estaban muertos, cosa que me causaba una profunda tristeza. Otro de los marines se me acercó y comenzó a rebuscarme los bolsillos, entonces del bolsillo derecho sacó el pequeño sobre que contenía las vacunas que suponían la cura. Tan solo miraba impotente cómo las sacaban de sobre y una a una las pisaban frente a mí. Aquellas cueras representaban la única esperanza para mí y los habitantes de Oa. Traté de extender mi mano para tomar una, pero cuando lo hice, uno de los marines me golpeó en el estómago y me escupió en el rostro. Mis piernas empezaron a flaquear, hasta que no me pude mantener en pie, y los dos que me agarraban, al notar esto me soltaron, dejándome caer. Me desplomé cayendo sobre mis rodillas con la cabeza agachada, mis ojos comenzaron a cerrarse hasta hacerlo por completo. Al abrirlos de nuevo, aparecí flotando nuevamente en la nada. ¿Dónde estoy?, me pregunté en voz alta, sin obtener respuesta. Entonces frente a mí comenzaron a aparecer imágenes de forma lineal frente a mis ojos. En la primera estaba yo, hace unos minutos atrás, atado por los tripulantes de la embarcación. En la segunda se veía a uno de ellos apuntándome con una lanza muy cerca de la nuca. En la tercera estaban los marines arrojando mi difunto cadáver al mar. Para dárselo de comer a los peces. Entonces estoy muerto, me dije. Solté un largo y profundo suspiro. Empárteme a confiar y tener fe en mis amigos. O de lo contrario, solo tendría que esperarlos para que nos reunamos todos en el más allá. Pero la otra mitad de mi mente estaba muy preocupada debido a que yo era su última esperanza. Las imágenes siguieron pasando, sin que les prestase gran atención.
hasta que vi a una que se situaba en el Dulce Reino. Sin embargo, este se encontraba devastado, con incendios por doquier. Las siguientes imágenes solo parecían ir de mal en peor. Se veían aviones sobrevolar el territorio del Dulce Reino, bombardeándolo. Luego se podía apreciar en las imágenes consecuentes, batallas entre los refugiados en el Dulce Reino y los parásitos. Peor por la secuencia de las imágenes, se entendió que ellos no ganaron. Sino que por el contrario, todos terminaron siendo infectados, y por si fuese poco, trajeron a la dulce princesa hacia ellos y la pusieron en medio de toda la muchedumbre, para hacerse un festín con ella. Me desplomé cayendo de rodillas luego de ver cómo todos se le abalanzaban encima y la despojaban violentamente de sus ropas, pero mientras pasaba eso yo me tapaba los ojos con ambas manos para no ver las imágenes de tan violenta violación. Entonces, como si alguien quisiese que sufriese más de lo que ya padecía, comencé a escuchar gritos suplicantes por piedad y los más puros y sonoros alaridos de terror y miedo, como nunca lo había hecho antes. Cerré mis ojos y me tapé los oídos, pero a pesar de eso, todavía seguía escuchando los gritos de Bonnivel, los cuales por cada segundo que pasaban, iban perdiendo fuerza. Pero no importaba que tan fuerte me tapase los oídos, los alaridos continuaban escuchándose, como si el ruido proviniese desde dentro de mí. Por favor, deténganse, pedí. Entonces escuché a una voz decirme que abriese los ojos. Temeroso, fui levantando los párpados, tan solo para ver la desgarradora imagen del cuerpo desmembrado y brutalmente profanado de Bonnivel. Las imágenes siguieron pasando, y vi cómo los procuradores luchaban contra los parásitos, pero al transcurrir las imágenes noté que ellos terminaron sucumbiendo, al igual que los antiguos habitantes de Oro. ¿Qué es esto? Quien sea, haga que se detenga. Por favor, yo no quería que esto terminase así, pero no pude hacer nada. Si tan solo hubiese tenido un chance de evitar estos sucesos, me reprochaba a mí mismo. Más imágenes siguieron pasando, como si fuesen una línea de tiempo, cuando de repente vi a una que mostraba una armada naval como con la que me enfrenté, pero todavía mayor. Esta desembarcó en las costas de lo que parecían ser nuestras tierras. Lo siguiente que mostraron, fueron fotografías de cómo los soldados que parecían pertenecer a la Armada Recuperadora 2 empezaron a combatir contra los parásitos aquí. Al parecer ellos, a diferencia de los procuradores, lograron exterminarlos por completo. Descubrieron un lugar apartado del continente, un pequeño pueblo en donde estaban algunos de los supervivientes de los distintos reinos que afrontaron la crisis. Por un momento me alegré, creyendo que podrían vivir todos en paz, pero se vio que los comenzaron a asesinar, y lo peor es que habían algunos a los que conocía. Lo único que hice, y lo que podía también, fue dar un grito en seco mientras mis ojos comenzaban a derramar lágrimas a montones. Sin embargo, eso no había sido lo peor. En realidad los que habían sido asesinados por los procuradores podría decirse que fueron los más afortunados, porque los que sobrevivieron a aquel genocidio los trataron como a unos esclavos. Al final, cuando las imágenes dejaron de transcurrir, me desplomé y llorando me culpé de no haber podido luchar por protegerlos. Si tan solo no hubiese descendido a aquel barco, y hubiese volado a ayudarlos. Nada de esto hubiese pasado, grité. Una oportunidad, por favor denme una oportunidad. De repente se escuchó el sonido de hojas ser movidas por el viento, y a continuación un ventarrón sacudió mis desgarradas prendas. Entonces una hoja apareció volando en el aire para luego aterrizar a la altura de mis rodillas. La levanté y vi que en ella había algo escrito, en donde se leía: aquello que vistes fueron imágenes de un futuro paralelo en el que moriste en el momento que fuiste atrapado por aquellos marines, en el acorazado. Pero en realidad no estás muerto y nada de esto ha pasado, al menos no aún. Todavía estás a tiempo de evitar que suceda. Tan pronto termines de leer esta nota, desaparecerá y volverás a tu situación actual. Solo te doy un consejo, rueda hacia la derecha. Suerte y nos vemos del otro lado. Mis ojos se abrieron de pronto, y al mirar a mi alrededor reconocí el lugar. Estaba de nuevo en el acorazado. Entonces recordé lo que había en la carta, e instantáneamente rodé a la derecha. De repente una jabalina atravesó el cuerpo de quien estaba por cortarme con un machete. Pero este, al ser atravesado por aquella lanza, terminó soltándolo. Me levanté listo para luchar, pero en sorpresa vi que ya todos habían sido asesinados, y los otros acorazados que me faltaron destruir se encontraban hundidos, o estaban por hacerlo. Bajé mis manos, las cuales estaban regeneradas, tanto mis heridas como mis miembros cercenados. Al principio no creí lo que veía, pensando que todo había sido una ilusión. Pero luego de pellizcarme y sobarme los ojos por casi media hora, cedí a mi derrota.
Alguien, de seguro mi ángel de la guarida, los había vencido, y había curado mis heridas. Miré al cielo y vi cómo de este caía una hoja que se colocó frente a mis pies. La recogí y leí lo que había escrito en voz alta. Considera eso, no un regalo, sino una forma por la cual te pido perdón por el mal que te hice a ti y a tu mejor amigo a quien no pude llegar a salvar. Solo un esfuerzo más, Finn, solo uno más. Nos vemos al rato. Entonces la carta, al igual que la anterior, tan pronto acabé de leer la carta, se desvaneció. Miré sonriendo al cielo y me dije: lo siento Jake, pero no podré reunirme con ustedes tan pronto. Antes de hacerlo tengo que solucionar esto. Bueno, no te defraudaré Slenderman, me dije. Formé 2 alas y volé hacia Oo. Al empezar sobrevolar Oo pude ver el deplorable estado en que se encontraba. Habían incendios, sangre y cadáveres. Pero a pesar de lo que te había descrito, todo estaba callado. Se sentía un silencio como a muerte, de esos que ponen nervioso a más de uno. De repente, en lo que volaba sobre Oo en busca del dulce reino o de algún superviviente, vi a una de las avionetas estrelladas. Descendí de inmediato en busca de alguien que hubiese sobrevivido, peor no encontré a nadie. Dirigí mi mirada al caza, y a juzgar por su estado, parecía como si lo hubiesen arrojado al suelo, pero ¿quién tendría tanta fuerza como para hacerlo? Solté un pequeño suspiro, y tras haberme asegurado de que no había nadie, tomé vuelo. No pasó mucho hasta que me encontré esta vez con 3 aviones estrellados. Uno estaba prácticamente hecho polvo, y los otros 2 solo parecían haberse estrellado. Nuevamente descendí, mas no encontré a nadie. Ni siquiera habían cadáveres, solo estaba el caza y el fuego que se apoderaba de esta. Tomé vuelo y seguí mi camino, pero no tardé en encontrarme con más aviones caídos. Lo que me hacía preguntar qué fue lo que pasó. En mi camino al dulce reino, al cual cada vez me acercaba más. Pero durante mi vuelo veía a otros aviones estrellados incendiándose. Cuando por fin pude ver las construcciones del dulce reino, aumenté mi velocidad, cuando escuché que alguien me llamó, o al menos eso sentía yo. Me detuve y empecé a mirar a mi alrededor, entonces lo vi. Recostado en un tronco, se encontraba el soldado que me preguntó mi nombre antes que saltase del avión. Al verlo, descendí de inmediato. Estaba ensangrentado, le faltaba un brazo y su estómago estaba abierto. Sabía que nos volveríamos a ver. ¿Quién te hizo esto?, pregunté alterado. Hay un ser que parece un león, de piel rosada, con cabeza de paleta. Se veía tan inocente y tierno. ¿Goliat, acaso fue él? No lo sé, pero de su frente apreció un tercer ojo y con la mente empezó a destruir nuestras casas, para luego infectar los cadáveres caídos. Fue terrible. Entonces sí fue él. Por favor resiste, que iré a vencerlo y traeré ayuda. No, ya es demasiado tarde para mí. Solo prométeme algo. Claro, dime. Que una vez que hayas acabado con todos tus enemigos viajarás a nuestra isla y establecerás un acuerdo de paz. De esta manera todos conviviremos en paz y no volverá a suceder eso. Es lo único que te pido. Después de todo, no podré cumplir el deseo de mi hijo, así que te lo encargo. Pero yo la verdad es que tenía planeado suicidarme cuando los venciese para reunirme con mis amigos, pero sabía que por ahora no podría hacerlo. Lo prometo, dije al final asintiendo. Gracias, muchas gracias, dijo el soldado, y a continuación dejó de respirar. Finn, mi nombre es Finn, por cierto. Gusto en conocerte, le dije con lágrimas mientras cerraba sus ojos, y seré yo quien los vengue a todos ustedes, lo juro. Formé 2 alas, y con el dolor en mi corazón, me vi obligado a abandonar el cadáver de mi difunto compañero. Al acercarme al castillo descubrí algo totalmente abrumador. Miles de parásitos se agazapaban alrededor del castillo. Sin pensarlo, extendí mis manos apuntando al cielo y formé una gran esfera que lancé contra un grupo de mutantes. Una vez que ésta los aplastó, chasqueé mis dedos y la esfera explotó dividiéndose en partes, las cuales lancé a discreción, asesinando a varios de los mutantes allí. Varios de los parásitos voltearon a verme molestos. Me puse encima del castillo y descendí en dirección a Goliat, quien junto a la dulce princesa estaban rodeados por una multitud de gente. Cédeme tu trono, le insistí a él. No, nunca lo haré. De todas formas, terminarás haciéndolo eventualmente. Nunca te daré mi puesto de rey. Entonces aparecí descendiendo en tacleada y chocando contra el cuerpo de Goliat, quien al verme asombrado me dijo que me creía muerto. Finn, por favor ayúdame, dijo ella. Princesa, ¿qué sucede? Goliat quiere mi trono. Pero,
¿Qué hay de la versión mía de Goliat que luchaba contra él? Se murió, Contestó él orgulloso de lo que había dicho. y es que cuando los mutantes ingresaban, él dedicó parte de su poder en expulsarlos, y al no poder concentrarse en mí, en un descuido suyo, lo asesiné. Entonces salí del castillo, y gracias a la ayuda del control mental, me apoderé de las mentes de todos los parásitos. Ahora soy yo quien los controla, y si la princesa promete darme su puesto, los dejaré tranquilos. No, Goliat, tú nunca serás gobernante. Si quisiera podría hacer que ella lo dijese, pero sería muy aburrido. Mi hijo está muerto, dije aún sin creerlo de lo que me había enterado. Sí, pero al menos alimentó a mis guerreros por un buen rato. Goliat, te reto a un duelo de vida a muerte. El último en pie gana. Si yo gano, te mataré, pero antes tú le ordenarás a los parásitos que se asesinen entre ellos. ¿Y si yo gano, qué obtengo? El puesto de la dulce princesa, De acuerdo, pero no lucharemos aquí, sino más lejos. No quiero involucrar a los civiles en esta absurda lucha. está bien, aunque me sorprende que no quieras morir aquí. Finn, no tienes que hacer esto. Dijo rogándome Bonnivel, no te preocupes princesa, derrotaré a este monstruo y a los parásitos. Volveré y tendremos 15 hijos, ¿de acuerdo? Le dije con una sonrisa burlancia. Al principio ella asintió tímidamente, pero cuando nos íbamos Goliat y yo, gritó un largo y sonoroso que. Entonces antes de aumentar la altura con mis alas volteé y le dije. Es broma, todavía sigo amando a la princesa Flama. Ella agachó la cabeza como si estuviese triste por lo que le había dicho y asintió. Torcí mi labio haciendo una mueca y luego me alcé de hombros. Aunque me sentía mal porque ella se había creído la broma, no tenía tiempo para pensar en eso, debía de concentrarme en vencer a Goliat, de esa forma los parásitos desaparecerían. Además que era la única, ya que la cura me la habían destruido frente a mis ojos sin que pudiese hacer algo. ¿A dónde iremos Goliat? Déjamelo a mí, nos teletransportaré a un lugar en donde nadie nos estorbe. Ascendí, y acto seguido nos teletransportamos a un bosque que nunca habíamos visto antes. ¿Te parece bien este lugar? Me preguntó. Yo solo ascendí, pero tan pronto lo hice, una fuerza invisible me estampó contra el tronco de un árbol. Goliat avanzó hacia mí y entre risas me dijo que era imposible vencer a alguien a quien no podías tocar. Adolorido, formé 2 espadas de hielo y se las lancé. Pero estas, cuando se dirigían contra Goliat, se giraron y cambiaron de objetivo hacia mí. Pude esquivar una, pero la otra se clavó en mi hombro derecho. Eso no es nada, le dije mientras retiraba la espada de mi hombro ensangrentado. Goliat sonrió y a una velocidad casi imperceptible me tacleó, rompiendo el tronco de otro árbol con mi cuerpo. Formé un cuchillo e intenté clavárselo, pero él lo esquivó, se movió a su izquierda y me dio un zarpazo en el rostro. Dio un giro hacia atrás y se alejó un par de metros de mí. ¿Te rindes? Tan solo calentaba, respondí mientras me levantaba. ¿En serio? ¿Te ves algo herido para solo estar calentando? ¿Estás seguro? Le pregunté mientras me lanzaba contra él con 2 cuchillas en mano. Pero nuevamente, una fuerza invisible me alzó y luego me tiró contra el suelo. Había caído de cara, ya no sentía mi nariz, y cuando puse mis ojos bizcos para ver cómo estaba, noté que se había torcido. Maldije por lo bajo, me levanté de nuevo y corrí hacia él. A pesar de mis esfuerzos, Goliat me esquivó con facilidad y con su cola me empujó contra un arbusto. Si no me hubiese enfrentado contra la armada restauradora, ahora mismo estarías en el infierno, justo de donde viniste, le dije. Sin embargo, él no me prestó atención, y tras saltar hacia mí comenzó a arañarme casi sin descanso. Entonces, aprovechando eso, le di un rodillazo en el estómago y luego un puñetazo. Goliat dio un salto hacia atrás, y a la vez que se me alejaba, me tiró con su mente una roca que cayó sobre mi adolorida cara. No había pasado mucho desde el inicio de nuestra pelea, 10 minutos a lo mucho, pero sin embargo ya estaba en mis últimas. Me levanté una vez más, extendí mis manos al cielo y formé una esfera de hielo. Sin embargo, cuando estaba por lanzársela, perdí el control de mis brazos, y esta me cayó encima. La esfera de hielo se levantó medio metro y descendió con fuerza sobre mi espalda. No puedo perder, simplemente no puedo hacerlo. He perdido a muchos porque no pude protegerlos. Pero a los que siguen vivos los salvaré, y si no puedo hacerlo entonces me merezco la muerte. Exclamé.
La esfera se alzó y me aplastó repetidas veces, pero antes que ésta llegue, me aseguraré que no quede nadie que represente una amenaza. La esfera explotó, y sus pedazos se dirigieron a Goliat, quien antes que lo alcanzase siquiera, los destruyó. Me levanté en medio del dolor y la agonía, miré al cielo y grité: antes de reunirme con ustedes, amigos, tengo algunas cosas que debo hacer aquí. Por favor, denme su energía. El viento empezó a soplar con intensidad, haciendo bailar a las ramas y a las hojas al compás de la música. Entonces de repente apareció de entre el bosque Jake corriendo hacia mí. Sé que no fue una ilusión porque Goliat también lo miró asombrado. Quise gritar su nombre, pero antes que lo hiciera, como si él fuese un fantasma, ingresó en mi cuerpo. De repente, más de mis amigos caídos aparecieron y atravesaron mi cuerpo. Marceline, la princesa Flama, Simón Petrikov, Gunther, Billy, Mandy, Puro Hueso, el conde Liminario, Héctor. Y muchos más. Una aurora dorada bordeó de pronto mi cuerpo y recordé los hechizos que aprendí en la escuela de magia. Invoqué a los ojos del dragón, la zarpa de tigre, los pies de fuego y las mejores alas. Formé una espada y me le aproximé a Goliat, quien asombrado por lo que había pasado no tuvo tiempo de reaccionar. Como resultado, una espada de hielo perforó sus costillas derechas. Goliat, molesto por mi ataque, corrió a todo dar hacia mí, pero antes que me atacase, lo mandé a dormir. Cuando se detuvo frente a mí, tomé vuelo, y a 3 metros del suelo, descendí en tacleada. Si le encestaba aquel golpe, la batalla podía darse por terminada, sin embargo a centímetros. Goliat despertó y con su telequinesis, me empujó hacia un árbol. Se estiró, y corrió hacia mí, pero yo extendí mi mano izquierda y reflejé su ataque haciendo que volase por los aires. Los dos nos levantamos y corrimos a la vez en busca del otro. Al chocar le di un puñetazo y él un gran zarpazo. Quise atacarlo de nuevo, pero Goliat se giró y con su cola me tomó de la pierna, poniéndome de cabeza. Aprovechando eso, formé un cuchillo y le amputé su cola, quedando finalmente libre. Goliat dio un grito y con su telequinesis me alzó y usó mi cabeza para golpear el suelo repetidas veces, haciendo que se me cayese la corona del rey helado. Miré a Goliat, quien con una sonrisa macabra me lanzó contra N árbol y se aproximó hacia la corona. No lo harás, le dije. Pero al levantarme vi que aquella monstruosidad se había puesto la corona sobre su cabeza. Un rayo celeste cayó sobre el cuerpo de Goliat, mientras que este se elevaba unos centímetros del suelo. Pero antes que todo empeorase, formé una cuchilla y se la lancé a su tercer ojo, el cual explotó cuando mi cuchilla lo perforó. El cuerpo de mi enemigo dio unos pasos hacia atrás, y allí aproveché en lanzarle un par de navajas a la corona, botándosela de la cabeza. Formé 2 navajas y se las lancé al cuerpo, las cuales lo atravesaron como clavo que perfora una madera. Sin perder tiempo, alcé mi mano derecha y formé una gran esfera, pero cuando estuve por lanzársela, Goliat hizo que cayese sobre mí, aplastando mi regenerado brazo derecho. El dolor lo oculté, y lo reemplacé por una mordida en mi labio, pero con tanta fuerza que me empezó a sangrar. ¿Y qué harás ahora?, me preguntó. Esto invoqué la mano a espada y me amputé el brazo obstruido. Achiné mis ojos a causa del dolor y me desplomé sobre el suelo. No creí que fueses capaz de hacer algo así. Puedo hacer eso y mucho más, le dije mientras me ponías de pie. Tomé aire, y tras gritar para descargar el dolor que sentía, corrí hacia él. Goliat ya no podía usar su telequinesis, pero aún así corrió hacia mí y de un manotazo me botó por los aires. Me miró fijamente y desplazándose en sus 4 patas corrió hacia mí. Estando a 1 metro de distancia se impulsó y se me abalanzó. O al menos eso intentó, porque a centímetros que lo tuviese encima extendí la espada y esta atravesó su frente. Sonreí victorioso, cuando sentí como si 2 paredes aplastasen los huesos de mi pierna derecha. Miré a Goliat, quien tenía una sonrisa burlancia. Retiré mi espada y empecé a darle tajadas con ella a lo largo de su cráneo, hasta que finalmente este tuvo las suficientes como para parecer un acordeón. Me lo quité de encima y le dije adolorido: la pelea terminó, perdiste. Entonces, él me miró con una sonrisa sádica y luego me confesó: tal vez haya perdido este encuentro, pero la verdad era que desde el momento en que nos teletransporté, le ordené a mis lacayos asesinar a todos dentro del castillo. Mis ojos se abrieron como unos platos al escucharlo decir eso. Entonces él agregó: no importa si corres de una vez hacia allá. Todos deben de estar muertos, o incluso ser parásitos ahora. Y tarde o temprano, ellos te encontrarán. Al final, así me tomé años, yo terminaré ganando.
Lo miré con recelo, como cuando derrotas a alguien en un juego y este hace un berrinche quejándose que hiciste trampa. Primero lo maldije por lo que había hecho, y luego sin controlarme, comencé a apuñalarlo sin descanso. Cuando finalmente acabé, me puse de pie, mi pierna derecha estaba torcida, y la hemorragia en mi brazo derecho parecía no detenerse. Pero aún así corría hacia el dulce reino, ya no me importaba nada. Mi estado, la corona, mi pierna, tan solo quería proteger a los que seguían con vida. Y si no podía hacerlo, me suicidaría, lo había decidido. A metros de llegar al castillo pude notar la sangre desparramada a montones. Pensé lo peor, pero como aún estaba en el bosque habían posibilidades que alguien hubiese sobrevivido. En cambio al llegar, vi cientos de miles de cadáveres esparcidos en el campo. Pero para mi grata sorpresa, todos eran de los parásitos. Y en medio de tal violento escenario se encontraba una criatura alta, cuya piel era blanca como la luna. Llevaba puesto un teja oscuro, al igual que sus pantalones y zapatos. Pero lo más resaltante de ella no eran sus dedos largos como ramas, ni los tentáculos que le salían del centro de su espalda, sino su cabeza carente de pelo y rostro alguno. Mis pasos, que en un inicio eran rápidos y acelerados, fueron alentándose hasta finalmente detenerse cara a sin cara con aquella criatura. Al final sí viniste, le dije aliviado. El viento soplaba suavemente, haciendo que se sintiese como una suave brisa de verano. De repente una hoja de papel cayó sobre mi hombro izquierdo. La tomé y vi que en ella decía: Perdón por la demora, ya me dirigía a apoyarte con el otro. Espero que con esto haya pagado siquiera una parte del dolor que te causé. Tan pronto terminé de leer la hoja, esta comenzó a desintegrarse hasta finalmente desaparecer. Miré de nuevo a la criatura de aspecto peculiar, y con lágrimas en los ojos le dije: pero al menos viniste. La criatura desapareció de repente, y yo sin darme cuenta, caí al suelo. Entonces me dije: ya veo, mi hora ha llegado. Me preparaba para recibir al otro mundo, cuando escuché una voz femenina llamar mi nombre a gritos. Por un momento abrí los ojos y vi a Bonibel correr hacia mí. Detrás de ella iban todos los que se habían refugiado allí. Entonces me di cuenta que aún no podía morir, debía de ayudar a reconstruir todo, y además tenía que cumplir la promesa que le hice al soldado antes que éste muriese. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, estaba de nuevo flotando en la nada una vez más. Fin, hermanito. Por fin llegaste. Jake, te extrañé mucho. ¿Qué onda, chamaco? Rey helado, a usted también le eché de menos. Finn, ¿qué tal? Marceline. Hace bastante que no hablábamos. Fin. Fin. Chicos, ¿cómo han estado? Hacía bastante tiempo sin verlos. Todos somos fanáticos tuyos. Gracias, Jake. Pero debo de pedirles algo. Lo que sea, héroe. Aún no puedo morir. Tengo algunas cosas pendientes en oro. Pero Finn, la próxima vez que lo haga será en 50 años. Quizás, pero aún no puedo irme. Prometo que cuando los vea de nuevo, me quedaré por siempre a su lado. Peor, por favor, déjenme volver. Todos se miraron, y luego de charlar, Jake se me acercó y me dijo: De acuerdo, pero solo si prometes una cosa. Lo que sea, solo dime cuál. Que harás de Oa un mejor lugar para vivir. Y que los humanos podrán coexistir en paz con nosotros. Eso tenía planeado hacer si volvía. Entonces está bien, Finn, de ser así te daremos una segunda oportunidad. Gracias, muchas gracias. Pero una pregunta, ¿Qué pasa? ¿cómo salgo? Jake sonrió mientras otros reían alegres. Atraviesa la luz. Lo sé, era una broma, tan solo dije mientras caminaba hacia ella. Y cuando estuve por hacerlo, Jake me llamó. Me giré y él me preguntó qué hora era. Yo sonreí, y enérgico le dije que era hora de aventura. Tomé aire, y luego atravesé la luz. Aún no podía morirme ya que, después de todo, tenía muchas cosas por hacer todavía. Y cumplir la promesa que le hice al soldado de establecer la paz entre los habitantes de Oa y mi raza, era la primera de ellas.